Buenos días, bendiciones para todos y para todas en esta nueva, preciosa, maravillosa oportunidad. Agradecido con ese Dios maravilloso que nos ha regalado el día de hoy un nuevo día. Nos ha regalado un nuevo comienzo, tenemos un nuevo amanecer y hay una nueva oportunidad. Lo que no logramos alcanzar o conquistar el día de ayer, lo lograremos alcanzar y conquistar el día de hoy. Su palabra dice que nuevas son cada mañana su misericordia. Eso nos habla y nos enseña de una oportunidad continua cada mañana, que tenemos la oportunidad de abrir nuestros ojos a un nuevo día, a un nuevo comienzo. Si hoy tuvimos la oportunidad dada por Dios de abrir los ojos para ver un nuevo día, hoy es una nueva oportunidad, hay un nuevo comienzo, hay una nueva hoja en blanco que Dios nos entrega desde el cielo con este nuevo día que nos ha regalado. Así que comenzamos este día dándole gracias a Dios. Gracias por el aire que estamos respirando, la nueva luz que nos está iluminando y el que nos siga permitiendo poder caminar un día más sobre esta tierra. Hasta aquí el Dios del cielo nos ha traído, nos ha sostenido, nos ha guardado, pero lo seguirá haciendo mientras tengamos vida. La palabra dice que mientras hay vida hay esperanza. Así que en este día nos reunimos en el nombre de Él, y como es en el nombre de Él, creemos que Él está aquí en medio de esta reunión. Y si ese Dios todopoderoso, que es el creador de todas las cosas, está aquí en medio de esta reunión y Él no lo limita el tiempo ni el espacio, ustedes por allá, yo por aquí, pero estamos reunidos en el nombre de ese Dios y creemos que Él está aquí. Y si Él está aquí, le pedimos que nos dé la sabiduría y el entendimiento para recibir lo que creo que ha puesto en mi corazón, para yo colocarlo en el corazón de ustedes en el día de hoy. Hoy estaremos celebrando un nuevo capítulo de la intercesión. Hoy va a ser el capítulo número 6. Ayer había dicho que era el 6, era el 5, corrijo eso. De todas maneras, cuando usted entra a YouTube, ahí está rectificado, ese capítulo número 5 y el capítulo número 6. Así que hoy vamos a comenzar leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 11 al 14, que dice la palabra de la siguiente manera: Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo le juraste que harías de su descendiente tan numeroso como las estrellas del cielo. Tú le prometiste que a su descendiente le darías toda esta tierra como su herencia eterna. Y el versículo 14 dice: entonces el Señor se calmó. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Amén. Aquí vemos a un hombre llamado Moisés. Moisés tenía la tarea de libertar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Un poco más de 400 años, 430 años más o menos, se calcula que duró la esclavitud de Israel dentro del pueblo de Egipto. Pero vemos entonces que viene Moisés y se están presentando delante de Dios. Y se está presentando delante de Dios para pedirle que no castigue al pueblo que había caído en el proceso de la idolatría, ya que Moisés había ido al monte a orar, donde Dios le estaba haciendo entrega de las 2 tablas con los 10 mandamientos que el pueblo de Dios tenía que asumir, que el pueblo de Dios tenía que hacer el compromiso para que Dios pudiera depositar su bendición y respaldar en cuanto a todo lo que ellos vendrían a hacer. Estamos hablando que ya aquí Moisés los había sacado de Egipto.
Moisés había sido el instrumento de Dios para rescatar a este pueblo de Israel de esos 430 años de esclavitud. Pero en ese desierto donde vieron pan caer del cielo, donde vieron agua brotar de la roca, donde vieron una columna de humo que los iluminaba en la noche, y donde vieron una columna de fuego que los iluminaba en la noche, y una columna de nubes que los resguardaba en el día, ellos se desesperaron. Se desesperaron al ver que Moisés había tardado mucho, ya llevaba 40 días y 40 noches en la montaña hablando con Dios. Y la misma desesperación los conllevó a todo ello a construir el famoso becerro de oro, al cual iban a adorar porque lo podían ver, y a decir que ese becerro fue el que los sacó de la esclavitud de Egipto, que ese becerro era el que le estaba dando a ellos ese alimento y ese sustento en medio del desierto. Y Dios se enojó y se enardeció tanto que decidió acabar con el pueblo de Israel, porque ya lo habían obstinado. Y Dios le dijo a Moisés que iba a destruir a ese pueblo, pero de él iba a sacar una nación nueva, una nación diferente, una nación que sí iba a obedecerlo a él como único y suficiente Dios todopoderoso. Pero en ese momento entonces vemos que Moisés intentó apaciguar al Señor Dios y le suplicó: Señor, ¿por qué han de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? Dios estaba enardecido, pero su siervo Moisés se puso delante de Dios a favor de ese pueblo que había fallado, de ese pueblo que había caído en esto de la construcción de un becerro de gordo, y atribuyéndole a ese becerro de oro, atribuyéndole a este su libertad, atribuyéndole a este su provisión, atribuyéndole a este esos milagros. Y viene Moisés y le dice eso a Dios: tú sacaste a este pueblo con gran poder, con mano poderosa. Dice: ¿por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en la montaña y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traiga sobre este pueblo esta desgracia. Mire, Moisés cuidando la reputación de Dios. Moisés le estaba haciendo ver a Dios: ojo, al que todo lo ve, que los egipcios iban a hablar ahora de él. ¿Los sacó para qué? Para matarlos. ¿Los sacó para qué? Para destruirlos. Miren la intercesión que estaba haciendo este hombre. Pero estamos hablando de un hombre que llegó a construir una relación con Dios, que llegó a verlo cara a cara. Recordemos que él duró 40 días allá en el desierto, hablando con Dios, y Dios con su propio dedo escribió esos 10 mandamientos que se los entregó en las manos a este hombre llamado Moisés. Moisés conocía bien a Dios, y por eso Moisés comenzó a hablarle a Dios de los acontecimientos que podían llegar a suceder si él llegaba a cumplir esa decisión de destruir a este pueblo que le había dado la libertad de allá de Egipto. Y viene Moisés y hace eso. ¿Por qué dar pie a eso? Y le dice: aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Iba a ser una desgracia, porque Dios estaba hablando de matar más de 1 millón de personas. Y de los lomos de este hombre llamado Moisés, volver a restaurar a un pueblo nuevo. Y miren lo bello y lo hermoso del corazón de Moisés, porque Moisés realmente pudo haber aceptado ese negocio que le estaba haciendo Dios. Sí, como no, mata a toda esta gente que son unos desobedientes y saca de mis lomos un pueblo mejor. Él lo pudo haber hecho. Y nos damos cuenta aquí en Moisés lo importante del corazón que debemos tener a la hora de interceder. Hermanos, no debemos ponernos a interceder por la destrucción de nadie. Debemos ponernos a interceder por la restauración de todos. Allí es importante el corazón que tú tengas, que yo tenga y que todos nosotros tengamos, que decimos que conocemos a Dios, a la hora de presentarnos ante Dios a favor de alguien o a favor de algo. Es importante nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque note una cosa: este pueblo de verdad que merecía que fueran destruidos. Pero Moisés con su corazón correcto,
con su corazón bondadoso, con su corazón puro, intervino para que Dios no trajera esa desgracia sobre este pueblo, que realmente se lo merecía. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo le juraste que harías a su descendiente tan numeroso como la estrella del cielo. Tú le prometiste que a su descendencia le darías toda esta tierra como su herencia eterna. Nota esto. Moisés se interpone entre Dios y el pueblo idólatra, entre Dios y el pueblo, un Dios bondadoso, pero un pueblo corrupto. Pero se interpone para decirle que no hiciera lo que tenía pensado hacer, aunque se lo mereciera. Pero lo bonito de Moisés es que Moisés le recuerda a Dios sus mismas promesas. Acuérdate que tú le prometiste a Abraham, Isaac, Israel, que tú le entregarías esta tierra a tu pueblo. Acuérdate que tú le darías a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Israel toda la herencia como las estrellas del cielo. Tú se lo prometiste que a esos descendientes le darías toda esta tierra como herencia eterna. Mire lo bonito de Moisés. Moisés no solo intervino por alguien, por un pueblo que no lo merecía, sino que Moisés le recordó a Dios sus propias promesas. Mira esto. Cuando tú entras delante de Dios, siempre tienes que entrar a interceder para restitución, para salvación, nunca jamás para destrucción, nunca jamás, hermano, para el mal de otros, siempre para el bien. Pero siempre tú también debes entrar en intercesión delante de la presencia de Dios, con las mismas promesas de Él. Pero te pregunto algo, hombre, mujer, varón de Dios, mujer, sierva del Señor. Si tú entras a pedir por Juan, por Pedro, por María, pero sin un argumento basado en la palabra, ¿cómo vas a esperar tú obtener los resultados que anhelas o deseas? Moisés accedió a las palabras de Dios que le había dado a Abraham, a Isaac y a Israel. Tú dijiste que esta tierra se la ibas a entregar como herencia eterna a esos descendientes. Y estos hombres y mujeres que tú, Dios, quieres destruir son parte de la descendencia de tu siervo Abraham, de tu siervo Isaac y de tu siervo Israel, el pueblo que escogiste y que tú mismo juraste que le darías, los haría tan descendientes y tan numerosos como las estrellas de los cielos. ¿Te das cuenta lo hermoso y el corazón bondadoso que tenía Moisés? Pero además Moisés recordaba las promesas de Dios. En esos periodos de oración, de intercesión, de guerra espiritual, tenemos que recordar las palabras de Dios, las promesas de Dios, porque allí, basada en esos documentos de su propia palabra, Dios no va a ir en contra de su palabra. Y como Moisés le dijo eso a Dios, como Moisés le recordó a Dios su propia palabra, su propia promesa, dice el versículo 14, entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle daño a su pueblo, de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. O sea, se merecían eso, pero Dios se calmó. Ahora, la pregunta que tú y yo tenemos que hacernos es la siguiente, hermano, hermana. ¿Qué calmó a Dios? Sus promesas. ¿Qué calmó a Dios? Su palabra. ¿Qué calmó a Dios? Que Moisés presentó el argumento de sus propias palabras, porque Dios no puede ir en contra de su palabra. El libro de Números nos dice que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha prometido. Dios no es como los hombres mentimos. Y los hombres también nos podemos arrepentir de una promesa por la conducta de alguien. Tú me puedes prometer algo a mí, pero si mi conducta es incorrecta, tú puedes desistir de esa promesa. Yo te puedo prometer algo a ti, pero si tu conducta no es correcta, la adecuada, yo puedo desistir de esa promesa. Pero con Dios no pasa eso, hermano. Con Dios no pasa eso. Dios lo que promete lo cumple. Y Moisés acudió a la promesa de Dios para Abraham, Isaac e Israel. Jacob, que se convirtió en Israel. Y debido a eso fue que el Señor se calmó. Debido a eso fue que el Señor desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado, o sea, el daño que se merecía, porque realmente este pueblo se lo merecía, hermano, pero Dios desistió. Moisés detuvo la muerte de más de 1 millón de personas
Y todo por la intercesión. Y nota esto, y es lo que más quiero recalcar en cuanto a este tema de este capítulo 6. Se lo merecían, pero Moisés clamó por esa misericordia. Y la misericordia basada en las promesas, no que le dieron a esta gente, sino las promesas a Abraham, Isaac e Israel. Ahora nota una cosa, si nosotros vamos a la vida de Abraham, en el capítulo 18, versículos 23 al 33 del libro de Génesis, podemos encontrar a Abraham que estaba intercediendo por su sobrino Lot, que se encontraba en el pueblo de Sodoma, un pueblo que se había ido a la perdición. La homosexualidad, el lesbianismo, bestialismo, relaciones sexuales con niños, lo que hoy la sociedad se ha estado convirtiendo últimamente. Y vemos que allí, pero allí en esa sociedad se encontraba un sobrino de Abraham, Lot. Y Dios escuchó a su siervo Abraham y no impidió la destrucción de Sodoma, pero sí envió unos ángeles para que sacaran a Lot con sus hijas y su esposa. Lamentablemente, cuando iban saliendo, Lot con sus hijas, le había dicho a los prometidos de sus hijas que vinieran, no le hicieron caso, pero entonces se vino con sus 3 muchachas y su esposa, pero lamentablemente su esposa, por curiosa, volteó atrás a ver cómo estaba siendo destruida Sodoma. Y Dios le había dado una orden a Lot: vayan a esa colina, pero no vuelvan, no miren atrás. La mujer no aguantó la curiosidad, miró atrás y se convirtió en una estatua de sal, la famosa estatua de sal. Pero ahora nota esto, eso de la famosa estatua de sal, ¿fue por qué? Porque esta mujer miró atrás. Hermano, y una de las cosas que tú y yo debemos aprender en este camino de la intercesión, jamás mirar atrás. Nuestra oración en intercesión delante de Dios con un corazón correcto, con los argumentos de la palabra de Dios, hermano, pueden salvar vidas. En el caso de Moisés, salvó a más de 1 millón de personas. Y en el caso de Lot, en Génesis 18, del 23 al 33, podemos ver que Lot fue salvado. Sí, la tierra fue destruida, Sodoma fue destruida, Sodoma fue destruida con fuego del cielo, pero la familia de Lot, que era descendiente de Abraham, que tenía la promesa de Dios, fue rescatado por ángeles, aunque su esposa lamentablemente se perdió, pero se perdió no porque Dios la destruyó, se perdió porque ella miró atrás. No podemos mirar atrás de este camino hermoso y maravilloso que hemos decidido tomar. Pero ahora nota una cosa, en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, dice la palabra: vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Nota una cosa. Dice, vuelve a compadecerte de nosotros. O sea, en pocas palabras, Dios, ten misericordia de nosotros. Vuelve a tener misericordia de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades. O sea, pon tu pie sobre nuestros pecados. Y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Ahora nota una cosa. El contexto en el que se está hablando esta palabra en el profeta Miqueas, el contexto es de que hay una esperanza de redención. ¿Qué significa la palabra redención? Redimido, restaurado, restituido, restablecido, limpiado, purificado, colocado en el lugar de origen. Eso significa redención. Pero usted está hablando, vuélvete a compadecer de nosotros. Miqueas estaba clamando a Dios que se acordara de su misericordia. Y le estaba pidiendo que pusiera Dios su pie sobre el pecado de la humanidad. Y le estaba pidiendo que arrojara al fondo del mar todos sus pecados. Pero ahora nota una cosa. Aquí está hablando el contexto de la venida de Jesús. Está hablando del contexto donde había una sociedad corrupta, pero en medio de esa sociedad corrupta había una esperanza de redención. Pero entonces le estaba recordando a Dios, acuérdate que tus misericordias son nuevas cada mañana. Acuérdate de que tú eres un Dios bondadoso. Acuérdate que esa es la corona de tu creación. Y porque te debes acordar de eso, pon tu pie sobre el pecado que está destruyendo a lo más grande que has creado tú, que es el ser humano. Y le dice, y arroja al fondo de la mar todos nuestros pecados.
pero en Isaías. Aquí es Miqueas, pero en Isaías. Y con esto voy terminando, hermano. En Isaías 43, versículo 25, dice así: yo soy el que por amor a mí mismo, aquí está hablando Dios, yo soy el que por amor a mí mismo borro tus transgresiones, tus pecados, y no se acuerda más de tus pecados. Vuelvo y repito, Isaías 43, versículo 25 dice: yo soy el que por amor a mí mismo borro tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. En Miqueas dice que él es el que pone sus pies sobre el pecado, pero toma el pecado y lo arroja al fondo de la mar. Pero en Isaías dice que él, por amor a él mismo, borra la transgresión. ¿Qué significa transgresión? La falta, lo incorrecto. Y dice, y no se acuerda más de sus pecados. Lo que Dios, escucha bien esto, lo que Dios borra, Dios no se acuerda más de eso. Pero escucha bien esto, ¿cómo Dios va a borrar eso? ¿Cómo Dios va a borrar tu pecado si tú no te acercas a Dios a confesar ese pecado? Porque aquí es donde está, aquí es donde está lo importante de todo esto. Que tenemos que aprender a presentarnos a Dios. Primero tenemos que pedir por nosotros mismos. Llegar a Dios, pero sin miedo, sin temor. Ahora, aquí estamos hablando del antiguo pacto, las promesas que habían para el futuro, pero ya esa promesa es tan concreta. ¿En qué? En la persona de Jesús. Si usted revisa los 5 capítulos anteriores de estas enseñanzas de intercesión, primero se habló de Jesús. ¿De quién era Jesús? Eso nos daba una autoridad. Después se hablaba de la participación dentro de una congregación, de cómo nos llevemos con nuestros hermanos, funciona la intercesión. Después vemos lo que Dios hizo con 72 hombres, comunes y corrientes, que fueron con autoridad y poder. Ahora, tú tienes que entrar a la presencia de Dios en intercesión, sabiendo que hay una autoridad y un poder sobre tu vida en la persona de Cristo. Pero, y es lo que quiero yo recalcar de todo esto que leímos y de todo esto que escuchamos, es la actitud de Moisés. Moisés tuvo una actitud correcta de presentarse ante Dios a favor de algo, de alguien, de un pueblo, hermano, hermana, que no se lo merecía. Pero aunque no se lo merecía, Moisés le acordó a Dios su propia palabra. Y por recordarle a Dios su propia palabra, ojo, no para esta gente no se lo merecía, pero Abraham, Isaac y a Israel sí se lo merecían. Y mira lo bello y lo hermoso que Dios desistió de hacerle el castigo. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Estaban construyendo un becerro de oro y le estaban atribuyendo a este becerro su libertad. Le estaban atribuyendo a este becerro de oro su provisión, los milagros que estaban viviendo, cuando todo eso lo había hecho era Dios. Pero vemos entonces que Dios se detuvo. Sí, hubo un castigo para esas personas, sí es verdad, cuando usted sigue leyendo. Pero mira esto, Dios lo quería acabar a todos, pero no los acabó por Moisés. Y eso es lo que yo quiero poner en tu corazón en este nuevo capítulo. ¿Qué corazón tienes tú cuando te presentas delante de Dios? ¿Qué hay en tu corazón cuando accedes a esa herramienta poderosa de la intercesión? Si tú comienzas a interceder y a pedir y a clamar por todas las personas que están a tu alrededor, pero no empiezas a interceder y a clamar por ti mismo, siempre Satanás, que el Señor lo reprenda, pondrá un corazón incorrecto, pondrá un corazón contaminado. Y esa oración, hermano, hermana, no será efectiva. Pero cuando te presentas y el primero que pides es por ti mismo, Señor, aquí está mi corazón. Tú lo conoces mejor que yo. Quita en mi corazón la iniquidad, el deseo de hacer lo malo. Quita en mi corazón el pecado, o sea, lo que hice que deseaba. Quita de mi corazón la raíz de amargura, o sea, el resultado de mi desobediencia a tu palabra. Y allí le pensamos a pedir que si hay alguna herida en nuestro corazón, Él la sane, porque escucha bien esto: ningún demonio ni ningún espíritu desaprovechará un corazón herido. Quiero recalcarte eso.
Ningún demonio ni ningún espíritu desaprovechará un corazón herido. Un corazón herido es una puerta para que entren las tinieblas, pero un corazón sano es la puerta para que entre la luz. Ahora te pregunto esto: ¿qué quieres tú que entre a tu vida? ¿Las tinieblas o la luz? Si quieres la luz, corazón sano. Si quieres la tiniebla, corazón herido. Por eso es importante que la primera persona por la cual debemos somos por nosotros mismos, pidiéndole esa sanidad a Dios en nuestro corazón. Dios, sana mi corazón. Si hay alguna herida por alguna situación, alguna circunstancia, sánalo. Y después que pides por ti, empiezas a pedir por cada una de esas personas. Pero ojo, no por las que te caen bien, no por las que están haciendo lo correcto, no, por todas esas personas. Porque ellos y ellas también necesitan la misericordia de Dios que te alcanzó y te abrigó a ti. Amén. Bueno, mi hermano, esta era la enseñanza, este era el capítulo número 6 de este nuevo día. Agradecido con aquellas personas que han estado indicando de qué parte del planeta han estado recibiendo este material. Gracias por suscribirse en el canal de YouTube. Gracias por aquellos que han estado colocando en sus estados este material para que otros puedan acceder a él. Recuerda, estamos enseñando sobre la importancia de la intercesión. Si aprendes a interceder de la manera correcta, será restaurado tu hogar, será restaurado tu finanzas, tu salud, tu economía, tus sueños, tus metas, tus compromisos, tus anhelos y tus deseos. Así que te invito a que sigas revisando. Métete a ese canal de YouTube y revisa todos los otros capítulos y haz tu propio estudio. Y algo que le quiero recordar que estoy viendo: cada uno de estos capítulos ha tenido un blog. El blog no es el dibujito que está ahí, no es la foto que está ahí. Más abajo dice blog, dice nuevo comienzo, nuevo comienzo. Tú le das al link ahí y ahí vas a acceder a lo que está escrito. Y allí tienes la oportunidad aún de comentar qué te pareció lo que leíste. Y allí le agregas más si le quieres agregar algo, porque esa es la idea. Así que te invito a que compartas este material, pero también te invito a que ingreses al blog de notas, para que también puedas ver allí lo demás que complementa este material. Dios mediante, si ese Dios Todopoderoso lo permite, mañana estaremos conectando a partir de las 8 de la mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones para todos.